ver, pues. Ok, repito. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los que temen su nombre es los que cuando Dios habla, ponen en acción lo que han oído de parte de Dios. ¿Sí? Esos son los temerosos de Dios. Amén. Porque si tu mamá te da una orden y tú no le obedeces, entonces tu mamá te va a traer reprensión. Amén. Por rebelde, por desobediente. Pero si tú le obedeces, entonces tú vas a tener elogios. Bueno, si así es en lo natural, ¿cuánto más no debe de ser en lo espiritual cuando tenemos un Dios que es el que hizo los cielos y la tierra? Amén. Y que nosotros debemos de estar oyendo su voz, y estar oyendo su voz es ser obedientes a esa voz. Amén. No endurezcáis vuestro corazón. Amén. Para que Él no se aire. Amén. Y también nos dice que como es de grande su nombre, como del extremo de la tierra hasta donde el sol se oculta, así es de grande su nombre. Por eso pregunta: ¿dónde está? Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces debemos de ser temerosos de Dios. Amén. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Sí? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay un día en que Dios va a actuar para traer juicios, pero también hay un día en donde Dios va a hacer manifiesto su brazo poderoso a través de aquellos que son temerosos de Dios. Y acuérdese que ser temeroso de Dios va de la mano del conocimiento de Dios. El que no conoce a Dios hace lo que bien le parece, pero el que conoce a Dios, entonces el candelero que nos habla Isaías capítulo 11 verso 1, ¿sí? Conocimiento de Dios, temor de Jehová. Amén. Hay un temor de Jehová. ¿Sí? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto nos habla de un juicio. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces tenemos que ser hijos. Amén. Pero para que haya hijos debe de haber padres, ¿sí? Que hagan volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Entonces, ¿qué es padre? Espiritualmente hablando, es aquel que ha alcanzado madurez. Amén. Empezamos como niños. Amén. Nuestra carrera, arrepentidos, ¿sí? Pero empezamos nuestra carrera en la fe, ¿sí? Siendo niños, pero vamos creciendo. Amén. Como es en lo natural, también es en lo espiritual, ¿sí? Y puede haber niños con 30 años dentro de la iglesia. Son los que se enojan, son los que reclaman derechos. Amén. Son los que, porque yo esto y porque yo lo otro. Amén. Esos siguen siendo niños. Amén. Pero el hombre espiritual es el que sabe disimular agravios. Amén. El hombre espiritual es el que viene a ser el hombre maduro. Amén. Que conoce a Dios, y por conocer a Dios lo representa como un padre. Amén. Como un padre.
Esos son los verdaderos pastores, los que conocen a Dios, ¿sí? Y por conocer a Dios, Dios se les revela. Dios se da a conocer a estos, ¿sí? Y estos vienen a ser profetas de Dios. ¿Por qué? Porque lo representan. El ministerio profético tiene que ver con aquel que representa a Dios entre los hombres. Pero primeramente empezó su carrera desde las faldas del monte o desde la entrada del tabernáculo, desde el atrio, y recorre hasta llegar al lugar santo, y hasta el lugar santísimo, hasta la cima del monte, donde ves a Dios cara a cara. Y hemos hablado de esto, amén. Y rápidamente le digo, en el atrio hay un sol natural, donde nos gobernamos por lo que vemos conforme a la luz del sol. Ya en el lugar santo hay una luz artificial en el candelero que se tenía que encender, amén. Esa es una luz natural. Pero en el lugar santísimo hay una luz sobrenatural. Ahí estaba la chequina, el resplandor del Santo Espíritu de Dios en medio de dos querubines. Pero esto solamente era para el sumo sacerdote, que solamente entraba una vez al año, amén. Una vez al año y nada más uno, amén. Pero ahora aquí ha sido quitado, amén, por así decirlo, el lugar santo, ¿sí? Para que tengamos libre acceso a ese lugar santísimo, si nosotros queremos, amén. Entonces, ese resplandor que hay en el lugar santísimo ya es un resplandor sobrenatural. Es la misma. El hombre de atrio cuestiona, quiere ver las cosas de manera humana, porque le alumbra el sol natural. Pero en el lugar santísimo hay un sol de justicia, hay una luz sobrenatural, amén. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar, y esa es la que se debe de alcanzar para que Dios nos envíe, amén, como sus profetas. ¿Quién me está entendiendo? Como sus profetas genuinos y verdaderos, amén, para ser sus representantes. Ese es el verdadero Padre, ¿ven? Pero también es sacerdote, ¿sí? Esas dignidades solamente la alcanzaban los reyes, los profetas y los sacerdotes, amén. El pueblo no, ¿sí? Pero en este tiempo nosotros debemos de alcanzar esas dignidades, y no es diciéndolo o repitiendo de manera continua: yo soy rey, yo soy sacerdote, etcétera. No, eso se alcanza en ese caminar desde las faldas del monte hasta Sión, su monte santo, donde se ve al rey en su hermosura, para después el rey te mande como uno de sus representantes o como un padre, como su profeta. Por eso decimos, ¿sí?, que el ministerio profético, ¿sí?, es un ministerio que representa a un padre, no solamente con palabra, sino con testimonio de la palabra, porque el espíritu de profecía es dar testimonio de la palabra. Y aunque usted no diga, así dice el Señor, por la manera en que usted se conduce, si es presuntuoso, si es altivo, si es arrogante, amén, si es orgulloso, entonces usted no tiene el carácter de Cristo, amén, y no lo puede representar, porque está representando a otro, amén, que es contrario al carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, etcétera, 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 amén. Entonces, así es como damos testimonio como profetas de Dios, porque esta palabra se ha hecho uno con nosotros, amén. Se ha hecho uno con nosotros, amén. Y así Dios nos envía y
vamos a dar testimonio como profetas de Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de la palabra. Amén, porque se ha hecho uno con nosotros. Amén. Pero también para alcanzar esas tres dignidades tenemos que ser esos sacerdotes, y el sacerdote es el representante de los hombres ante Dios. Amén. Fíjese, porque todo sumo sacerdote tiene algo que ofrecer. ¿Y qué tiene que ofrecer? Sacrificios, era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Amén. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo no solamente es el representante de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, sino que ahora es el sumo sacerdote que entró hasta el lugar santísimo, no en un tabernáculo hecho por manos de hombres, no, por un tabernáculo, amén, allá en los cielos. Por eso Dios le dice a Moisés: haz todo lo que has visto en el monte. Amén, altar, ¿sí? Y no omitas nada de lo que has visto, y trae una réplica a la tierra. O sea, el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto solamente era una réplica de aquel tabernáculo que vio en la cima del monte. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el profeta que representa al Padre, porque Él nos mostró la paternidad del Padre. Amén. Y es también representante de nosotros los hombres, como sumo sacerdote que penetró presentando, porque no solamente es el sacerdote, como en el Antiguo Testamento se tenían que presentar sacrificios continuamente para solamente recordar que el pueblo de Israel era pecador. Pero ahora, ¿sí?, nuestro sumo sacerdote Jesús, Él mismo presentó, fíjese, no solamente es sacerdote, sino que también Él es el sacrificio. Amén. Él es el sacrificio que presentó delante del Padre, y el Padre lo calificó como perfecto, porque Él es el Cordero de Dios perfecto, que quita el pecado del mundo, de todos aquellos que arrepentidos nos venimos a Él, y que queremos los cambios porque queremos parecernos a Él, porque lo queremos representar entre los hombres, pero también queremos alcanzar una dignidad sacerdotal para presentarnos a favor de los hombres. Amén. Y también como un sacrificio vivo, como un holocausto para su placer. Amén. Porque se trata de llevar una cruz como sacerdotes, como Cristo Jesús llevó una cruz, pero también nos dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, y discípulo es ser hijo. Amén. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiere negar la cruz porque tiene miedo, porque no quiere padecer, pues dice también la Escritura que aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de Él o por causa del Evangelio la ganará. En el mundo tendréis aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nos está invitando a llevar una cruz como sacerdotes. Y una cruz es un símbolo de muerte, donde estamos llevando toda carne o todo pecado. El que era bravucón, el que era maldiciente, el amargado, el resentido, el que deseaba males y males, ¿sí? Bueno, ahí está crucificando toda carne. Amén. Para que sea liberado el espíritu del hombre, ¿sí? O el lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo. Entiéndame, somos carne, alma y espíritu de hombre. El espíritu del hombre es el lugar santísimo, que arrepentidos, amén, entonces ese espíritu que estaba muerto ahora es vivificado. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque conoce al Espíritu Santo que vino a morar a su vida.
y lo conduce a la palabra para que vaya creciendo de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a ser un padre, amén, que lo represente a él y también sea un sacerdote, porque un sacerdote es aquel que tiene paciencia para con el extraviado e ignorante. El ignorante es el que no conoce a Dios y tiene muchas faltas, por eso está extraviado. Pero hay extraviados e ignorantes que quieren permanecer en su ignorancia y en su extravío, y Dios les da tiempo, y también el pastor o sacerdote le da tiempo. Pero si no se quiere arrepentir y no quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, hay un tiempo para estar ahí trabajando y trabajando, pero si no quieren, evítalos, amén, y búscate otro que sí quiera recibir la buena palabra, amén. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Bueno, entonces hubo representantes de Dios, amén, a lo largo del historial bíblico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Moisés, que vino a ser un representante de Dios, ¿sí? Que subió hasta el lugar santísimo, a la cima del monte, donde Dios le dio la palabra. Un representante de Dios tiene mucha revelación, tiene mucho conocimiento de Dios, porque ha subido hasta la cima, como subió Moisés y se le dieron las tablas de la ley, y resplandeció porque había sabiduría de Dios, amén, para después venir a las faldas del monte y toparse con un pueblo, ¿sí?, que Dios les decía que subieran, pero tuvieron miedo a causa de el estruendo, los relámpagos, ¿sí?, que se oían, que no podían traspasar unos límites, y le dijeron a Moisés: sube tú por nosotros, amén. Y todavía Moisés dice: pues yo voy subiendo temblando y aterrorizado, amén, pero subió, se esforzó por ser valiente y subió, y ahí se le dieron las tablas de la ley. Ahí Dios te habla cuando tú te humillas y haces un monte, cuando te doblas, amén, ahí está un montoncito. Y si una iglesia se une y en esa suma de piedras vivas nos humillamos, amén, entonces se hace un monte más grande, amén. Entonces así es como hubo representantes de Dios, y uno de ellos fue Moisés, porque también cuando él baja del monte, y en otras ocasiones, porque dice la palabra de Dios: hasta 10 veces me han irritado, y hasta 10 veces los quiso raer, amén, al pueblo de Israel. Pero hubo un intercesor que dijo: si he alcanzado gracia delante de ti, empieza conmigo. Si vas a raer este pueblo, empieza por mí. Y le dijo el Señor: ciertamente has alcanzado gracia delante de mí, pero de que este pueblo no entra a la tierra de promesa, no entra, amén. Entonces había un intercesor, sacerdote, amén, y también un gobernador, un rey, que gobernaba en medio de su pueblo por medio de la palabra, amén. Otro de estos representantes de Dios entre los hombres, con ese espíritu de Elías. Acuérdese lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? Todavía estoy buscando a ver si ya me agarró la onda esta cosa. Ok, fue Daniel, amén. Fíjese, Daniel, hubo más, con el espíritu de Elías. Y entienda que este espíritu de Elías es un espíritu de paternidad, que el mismo espíritu que acompañó a Moisés, el mismo espíritu que acompañó a Elías y que acompañó a Daniel, no es más que el Espíritu Santo, ¿sí? Con padres que le conocieron, ¿sí? Pero también, ¿sí?, en medio de
tiempos difíciles, ¿sí? Como lo fue con Daniel, y que eran entendidos, y por ser entendidos, sabían lo que tenían que hacer. Amén. Entonces, Daniel conocía a Dios, ¿sí? ¿Por qué conoció a Dios? Porque dio su corazón, ¿sí?, a humillarse, ¿sí? Y se le conoce ahí como por medio del ángel Gabriel y Miguel le dicen muy amado de Dios, ¿sí? Y muy amado de Dios, que Dios me envió para hacerte conocer lo que ha de venir en los días postreros. Amén. Le reveló, y le reveló hasta el fin de los tiempos. Y él solamente en el capítulo 10 y en el 9 nos habla de que él buscó a Dios porque era entendido en los tiempos por haber escudriñado las escrituras, donde Dios hablaba por medio de Jeremías que iba a sacarlos de su tierra, de Israel, para enviarlos a un cautiverio en Babilonia, ¿sí? Por 70 años. Y cuando escudriñó el libro de Jeremías, vio que el tiempo se había cumplido. Y por haberse cumplido el tiempo, entonces él supo qué hacer. A pesar de que era un hombre que estaba cómodamente como gobernador en el reino de Darío, de Artajerjes, amén. Y porque él tuvo como 3 o 4 reinados, era un hombre muy longevo, ¿sí? Y ahí supo qué hacer, amén, porque tenía todavía una identidad con su pueblo. No perdió su identidad a pesar de la comodidad en el que él vivía, ¿sí? Y se humilló y supo qué hacer. ¿Qué hizo? Empezó a ayunar, se vistió de cilicio, amén. Empezó a confesar el pecado de su pueblo, pero él se involucraba, ¿sí?, como un pecador igual que todos sus hermanos, diciendo: Señor, no hemos sido obedientes a tu palabra, no hemos sido obedientes a tus profetas, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, todos hemos pecado contra ti. Y justamente todo lo que estamos pasando en este cautiverio es por causa de que abandonamos tu palabra. Y justo eres tú. Pero ahora, Señor, vuélvete a nosotros. Amén. Y atiéndenos, porque tú eres Dios misericordioso, ¿sí? Y haznos volver de nuestra cautividad. Fíjese que no dijo: ustedes son malos y yo soy bueno. No. Él se relacionó, un sacerdote de Dios, pero también un representante de Dios entre los hombres, porque conocía a Dios, que Dios le envió a esos grandes ángeles, arcángeles, amén. Y mire cómo sufrió oposición, amén, que él orando rápidamente se oyó la respuesta, amén, pero había oposición, ¿sí? Pero él en esos ayunos, en ese vestirse de cilicio o un tipo de humillación, se abrieron los cielos. Por 21 días Miguel, amén, peleó contra los ángeles que tenían cerrados los cielos en aquel momento, que tuvo que pedir ayuda a Gabriel para que viniera a ayudarle. Y así, por eso se presenta delante de Daniel diciendo: pero tuve oposición, pero tus palabras fueron escuchadas desde el primer día. Amén. Pero hubo oposición, ¿sí? Entonces, él tenía cielos abiertos. Amén. ¿Por qué? Por causa de la oración, por causa de conocer a Dios, por causa de ser un representante de Dios entre los hombres y un representante de los hombres ante Dios como un sacerdote. Amén.
que se escucharon sus palabras desde el primer día, pero había oposición, pero él no claudicó, él siguió insistiendo hasta que bajó aquel Miguel y le trajo el consejo. Desde el primer día fueron escuchadas tus palabras y tú eres muy amado y Dios me ha enviado para hacerte entender lo que ha de venir en el día postrero. Y le dio una revelación maravillosa, amén, de las 70 semanas, amén. Y así, bueno, por medio de esa intercesión en el tiempo de Ciro el rey, un inconverso, amén, pero que Dios le llama su siervo, ¿sí? Por medio de él se da la orden para que el pueblo de Israel vuelva de su cautiverio, amén. Pero ¿quién lo provocó? Seguramente no solamente fue Daniel, hubo otros más, pero el de mayor intensidad, el más determinado, ¿sí?, fue Daniel. Y sorprende el hecho de que era un hombre que estaba en su comodidad, ¿sí?, por estar como gobernador en el reino del rey y de 3, 4 reyes, amén, pero no perdió su identidad. Como tampoco Moisés perdió su identidad habiendo descendido, por así decirlo, del palacio del rey, en este caso Faraón, para ir a visitar a sus hermanos, una figura de lo que es Cristo, que descendió de los cielos para ir a visitarnos, a nosotros sus hermanos. Y para visitarnos tuvo que participar de carne y sangre, al igual que nosotros, para derribar a aquel que tenía el imperio de la muerte, ¿sí?, y que nos tenía sobajados para hacernos completamente libres de la esclavitud del pecado, para arrebatarle el cetro con el cual regía el imperio de la muerte. Pero él venció la muerte y nos ha dado vida, amén. Y por eso él quiere que también como él, que es apasionado, determinado, así quiere encontrar un pueblo. Y aunque no sea todo, sí, seguramente va a haber un pueblo, un remanente fiel, aquellos que suben hasta la cima, amén, Sión, su monte santo, donde conocen al rey en su hermosura, para representarlo entre los hombres, y son determinados, amén, para meterse como se metió Daniel, en esos ayunos, en ese vestir de cilicio, y estar intercediendo por un pueblo que se extravía, un pueblo que está en ignorancia del conocimiento de Dios, pero que ahí está un Moisés, ahí está un Daniel, amén, hasta que Dios contesta y le muestra todavía más de lo que le estaba preguntando, porque así es Dios. Tú le pides algo y te contesta con 7 veces tanto más. Tú tienes una visión y Dios te la multiplica 7 veces más, que hasta te espantas, amén. Ok, bueno, otro representante de Dios precioso que no quiso tener nada que ver con el Sanedrín, que no quiso nada que ver con ese palacio religioso, que tuvo que ir a habitar a un desierto, vestido de pelo de camello, amén, cinto de cuero y comiendo langostas, amén, porque él veía a las langostas o al gigante, lo veía como langostas, lo veía como pan, una simbología, amén. Entonces, este vino a ser Juan el Bautista, el más grande de los profetas, amén, el parteaguas entre la ley y la gracia, amén, que era primo de nuestro Señor Jesucristo, amén, que habitó en el desierto, ¿sí? Y él era aquella voz, ¿sí? Voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, amén. ¿Por qué enderezad el camino del Señor? Porque porque él vino en un tiempo de decadencia espiritual que había tocado piso, ¿sí? Una decadencia espiritual donde la ley se había
disuelto, se había perdido, se levantó un compendio de la ley que favorecía a aquella élite religiosa que estaba en esos palacios, Anás, Caifás, más vendidos a Roma que tener una identidad con su pueblo, como sumos sacerdotes, porque no eran cualquier personaje, eran sumos sacerdotes, pero vendidos a Roma, amén, y habitando en la comodidad, amén, mientras que Juan el Bautista tenía una identidad con su pueblo, que guardaba la ley, amén, que era aquel que vino a enderezar todo lo que se había torcido, amén. Y vino en ese tiempo de decadencia espiritual para abrirle camino a nuestro Señor Jesucristo, al enviado de Dios, al apóstol, amén. Porque si no hubiera habido alguien que le abriera camino, ¿sí?, para hacer volver a un pueblo, amén, a la ley, porque era el ministerio profético, no nada más el de Juan el Bautista, de todos los profetas genuinos y verdaderos, amén, que aún sus vidas se les iba, amén, por hacer volver al pueblo de Israel, que se iba tras otros dioses, que se iba por ser como las naciones de alrededor, eran naciones paganas, ¿sí? Pero ellos se esforzaban, amén, por hacer volver al pueblo de Israel, porque habían dejado la ley para que volvieran a ella, amén. Y muchos murieron por causa de ejercer su ministerio, amén. Bueno, así se encontró Juan el Bautista, amén, enderezando el camino, porque si Cristo en su primera venida hubiera venido, ¿sí?, no hubiera quien le recibiera, pero Juan el Bautista enderezó el camino, amén. A él le tocó vivir la lluvia temprana, amén. La lluvia temprana, ¿sí?, usted que sabe de agricultura me corrige, amén. Bueno, es una lluvia que viene primero, ¿sí?, para que la tierra se ablande, porque Israel estaba endurecido hasta más no poder, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se empezó a mover, amén, y aquel Juan Bautista empezó a trabajar como lo dice Jeremías capítulo 1, ¿sí? Yo te he puesto para destruir, para desarraigar, para destruir todo lo que está mal edificado. Capítulo 1, para que lo lea. Pero para que después plantes, edifiques, construyas de acuerdo a esta palabra. Amén. Entonces el verdadero profeta de Dios confronta religiones, porque ahorita hay religión, ¿sí?, religiones para escoger, ¿sí? Decía el viernes, ¿verdad? A veces queremos un evangelio a la carta. ¿Qué quiere que le sirva? Amén. Y escogen, amén. No, pues yo quiero un evangelio personalizado, ¿sí? No, aquí no es así. Y no fue con Juan el Bautista y con los genuinos profetas de Dios, ¿sí? Hay una carta y eso es lo que hay. A lo mejor cordero, pero en todas sus presentaciones, pero sigue siendo cordero. Amén. Entonces, bueno, eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, a enderezar lo que estaba torcido para prepararle a Jesús su primera venida. Amén. Porque él es la semilla. Entonces, antes de que venga la semilla de la palabra, ¿sí?, primero se tiene que quitar todo, descombrar, amén, mezquites, hierbas, espinas, amén, y la lluvia temprana, para después venga el arado de Dios, amén, ya donde está la tierra más blandita a causa de la lluvia temprana, amén, y con el arado de Dios a darle y darle y darle hasta que aquella tierra o aquel Israel que estaba endurecido
pudiera recibir, porque así es en lo natural y así también es en lo espiritual. Amén. Para que viniera la semilla y pudiera caer y se cumpliera lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12, pues, diciendo: porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces llevará mucho fruto. Amén. ¿Sabe por qué está aquí? Porque el grano de trigo cayó a tierra. Amén. Y nosotros somos el fruto de su aflicción. Y Él está satisfecho. Porque si hubiera caído a tierra, estando esa tierra endurecida por el invierno, por el verano, ¿sí? ¿Cuál otra? El otoño, amén, iba a quedar solo. Pero hubo uno que provocó, ¿sí? Que con la ayuda de la lluvia temprana, tipo del Espíritu Santo, amén, se ablandara aquella tierra y descombrando, derribando toda religión, todo método humano, amén, que se había levantado en aquel tiempo, como en estos tiempos también, amén. Endurecida la tierra, pero la lluvia temprana que ablanda la tierra y que tiene obreros calificados, amén, para trabajar en sus mies o en sus campos, amén, para que cuando venga la semilla sea recibida por la tierra, en este caso Israel, amén, y se levantó un fruto, ¿sí? Y a eso se le llama el fruto de las primicias, amén, porque en el libro de Éxodo primeramente se participó de una Pascua. Lo quiero llevar a las primicias, pero no de dinero, amén, de almas de aquel tiempo, porque somos plantío de Jehová, ¿sí? Bueno, se presentaba un corderito perfecto. Esa era la Pascua, donde se cubría con su sangre, que se recogía en un lebrillo, se cubrían los dinteles y los postes de las puertas de cada casa, ¿sí? Para que cuando viniera el ángel de la muerte, ¿sí?, respetara la sangre del cordero. Eso es Pascua, el que pasa por alto, el que perdona, amén, a causa de una sangre propiciatoria, ¿sí? Pero también se tenían que reunir como familia, amén, para comer el cordero, amén, como familia, y comerlo todo y rápido, con todo y sus entrañas y con sus hierbas amargas. ¿Y cómo lo habrían de comer? ¿Sí? Ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, preparados porque esa noche iban a salir corriendo, volando. Algo que hace falta que suceda aquí entre nosotros: comer el cordero, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Es estar preparados para salir, amén, porque estábamos como esclavos y extranjeros en Egipto, tipo del mundo, amén. Bueno, así debemos de estar preparados, pero comiendo esta palabra rápido, llenándonos de ella, ¿sí? Porque como extranjeros vamos corriendo a la tierra de nuestra promesa, nuestra patria celestial, amén. Por eso hemos de comer el cordero rápido, porque ese era el mandamiento: comer el cordero rápido, y vestidos, calzados con su cinturón de la verdad, con sus sandalias del evangelio y apoyados en la palabra, nuestro bordón, amén, para salir disparados, porque esa era la Pascua de Jehová, para salir a la tierra de su promesa. Es lo que nosotros debemos de estar haciendo, llenándonos de palabra,
¿sí? Y no estar aquí. ¿Y por qué diría esto el pastor? Claro, es válido para los que empiezan, amén, es válido, pero 30 años, y pues ¿de qué estar hablando el pastor? Como si el pastor estuviera hablando en parábolas. Pero los que son amigos de Dios, como Daniel, como Moisés, como Juan el Bautista, que le conocen, amén, y conocen el idioma del rey, amén, y conocen también al rey en su hermosura, amén. Esto no se les dificulta porque son amigos de Dios, porque lo han dejado todo por tal de seguirle, amén. Bueno, de la Pascua a el Pentecostés había 50 días, por eso se le llama Pentecostés, ¿sí? Y así nuestro Señor Jesucristo, que murió en el día de la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual, ¿sí? Tenían que pasar 50 días, por eso el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén. Y ellos se fueron al aposento alto, y ahí estuvieron esperando la promesa que habían oído por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que esa promesa se hiciese manifiesta en aquel aposento alto. Le estoy hablando de que permanecieron orando, ayunando, clamando a Dios, amén, hasta que viniera la promesa, esto es, la presencia del Espíritu Santo, amén, que los iba a mudar en nuevas criaturas, amén. Le leo un poquito, amén. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Esto es el Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, amén, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, amén. Esto fue, amén, un derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Porque decía Juan el Bautista: ciertamente yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en fuego, amén. Entonces fíjense nada más, nosotros, sí, porque en aquel tiempo fue el tiempo de las primicias de aquel plantío de Jehová, y decía en una ocasión, ¿verdad?, que esas primicias de la primera cosecha, ¿sí?, aquí entre nos se les conocen como brevas, como los higos, ¿sí? La higuera da un fruto, aunque poco, pero grande. No sé si usted ha comido o ha oído de las brevas de los higos, amén. Es un fruto grande, pero poco, amén. Esas son las primicias, ¿sí? Después viene una lluvia tardía, que aunque no da un fruto grande, lo da más abundante aquel árbol. Sí sabe, ¿verdad? Para que le expliquen los adultos a los niños, amén. Ni los adultos saben, amén. Bueno, ¿sí? Bueno, eso fue lo que ocurrió, ¿sí?
en aquella lluvia temprana, porque yo envío lluvia temprana y lluvia tardía, y por medio de un profeta, representante de Dios entre los hombres, pero también un profeta que abogaba como sacerdote, ¿sí?, por un pueblo, para prepararle al Señor su primera venida. Pero ahora, amén, estamos en la lluvia postrera, amén, o ¿cómo se le puede decir? Tardía, amén, postrera, amén, pero para los que no entiendan, tardía, ¿sí? Y también Dios tiene, escúcheme bien, ¿sí?, un pueblo profético que lo representa, amén, que lo representa entre los hombres, pero también un pueblo sacerdotal que intercede por los extraviados e ignorantes, amén, clamando por la lluvia y también descombrando todo lo que el hombre ha querido edificar, todo tipo de religión mentirosa, apóstata, porque estamos viviendo en los postreros tiempos, amén, donde estamos en una decadencia espiritual como lo estuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Así también está a nivel global la iglesia, amén, en una decadencia espiritual terrible, pero que Dios tiene un remanente fiel, un pueblo profético que habla a tiempo y fuera de tiempo para que el que está por un camino torcido lo enderece, amén, para que ese fruto de ese plantío de Jehová, ¿sí?, vaya a ser abundante, amén. La tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Así será en estos últimos tiempos, amén, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, y enviará el espíritu de Elías, que estuvo, ¿sí?, en Juan el Bautista, amén, que estuvo en Daniel, porque es el Espíritu Santo, amén, pero que también se estará haciendo manifiesto, ¿sí?, en el que quiere y el que quiere crecer en el conocimiento de Dios, amén, para que Él haga volver ese ministerio, ¿sí?, de paternidad, no sé cómo decírselo, ese ministerio que representa a Dios el Padre como padres delante de un pueblo, amén, para dar a conocer, ¿sí?, a su Señor, amén, y también ser esos sacerdotes que abogan por un pueblo. Por eso es lindo, amén, que tú estés en una casa donde hay una verdadera cobertura, donde hay abundancia de pan, donde hay abundancia de intercesiones, donde como un Melquisedec, amén, ¿sí?, que tenía Melquisedec para ofrecerle a Abraham pan, vino y aceite, bendición, pan, vino y aceite. Esa es la mesa del Señor, amén, un alimento sólido, amén. Entonces, este es el tiempo de la lluvia tardía, donde se va a derramar el Espíritu de Dios, amén, en aquellos que estén en el aposento alto, para que venga ese bautismo, para que nos anegue el río de Dios, ¿sí?, con lenguas de fuego. Y decía, ¿verdad?, para los que están aprendiendo a presentar la palabra de Dios, amén, decía, bueno, trazan la palabra muy bonito, muy padre, ¿sí?, pero a mí se me hace, les digo, como que les falta fuego en las entrañas, amén. Y eso es lo que yo estoy pidiendo a Dios, que venga un derramamiento del Espíritu Santo para que prediques, amén, como el león de la tribu de Judá,
Amén. Para que defiendas a tu Dios de toda doctrina que se ha levantado en este mundo, ¿sí? Y no le des a todos por su lado, porque de esos hay muchos y ya Dios no quiere más, sino que seas de aquellos que descombren todo, amén, como Juan el Bautista, pero ya está ese plantío de Jehová para dar una gran cosecha. Cada arbolito que ya dio sus brevas, amén, en este tiempo, en la lluvia tardía, en aquellos que están en el aposento alto, harán que venga esa lluvia que Dios ha prometido para que se cumpla lo que dice Joel capítulo 2, al final dice, ¿sí? En aquel día yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Amén. Porque se va a levantar esa generación empoderada, una generación de Elías, una generación de Juan Bautista, profetas que conocen a Dios y que van a traer la enseñanza del Dios Todopoderoso a unos que todavía están en el atrio o a las faldas del cerro, haciéndole fiesta al becerro de oro. Pero estos vienen con la palabra. ¿Y sabes qué? Dios va a estremecer la tierra como un ebrio. Y nos daban una visión, se me viene ahorita. Mi hija Valeria dice que ayer por la mañana Dios le dio un sueño o una visión. Yo creo fue visión, donde dice que la tierra como que se mecía. Amén. Y que había lugares específicos sobre la tierra, ¿sí? Donde ciudades estaban rodeadas por fuego. Amén. Entre esas ciudades estaba Torreón. Amén, porque usted ora, usted ayuna y usted provoca que haya cielos abiertos y que haya vallado en su ciudad. Porque no solamente hace vallado por esta iglesia, no, usted quiere como Jabes. ¿Qué dijo Jabes? Si me bendijeres, ya tenemos bendición. Cristo es nuestra bendición. Si ensanchares mi territorio, no solamente es que sea Torreón, que sea toda la laguna, que sea todo el estado, porque si nos sumamos a alguien que está orando y que está ayunando, amén, y que si por uno, ¿sí?, hace huir a 1000, 2 harán huir a 10,000, amén. Pero si es toda una iglesia que quiere participar, como participó Daniel, ayunando, vistiéndose de cilicio, amén, intercediendo por su pueblo, por su ciudad, porque él intercedió por todo Israel, como también Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino a ser el padre de Israel, amén. Él era padre de Israel, porque en esa línea sacerdotal, porque Zacarías vino a ser su padre, amén. Y acuérdese que se echaron suertes para que él ministrara, ¿sí?, en el altar, porque ya se había multiplicado, ¿sí?, aquella familia sacerdotal, porque era por linaje, amén. Te va a hacer lo más bonito, mi hijo, Entonces, ¿sí?, en este tiempo también, amén, Dios está levantando una generación como Elías, como Juan el Bautista, para que representemos a Dios, amén, y que hacen vallado y que hacen extender y ensanchar como un ensancha mi territorio. Jabes, porque Jabes significa dolor, porque su madre lo dio en dolor, por eso le puso Jabes, amén. Y solamente una iglesia que sacrifica, amén, una iglesia que, dice Pablo, que en él continúan los dolores de Cristo, amén, porque quiere ver su nación, quiere ver a su pueblo, amén,
cercado como lo vio Valeria en ese fuego de alrededor. Amén. Y bueno, esa es una encomienda porque hay abundancia de pan. Mire, antes de que vengan juicios o antes de que venga una gloria de Dios, porque así como hay cielos abiertos, así puede haber cielos cerrados. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué? Porque se ha adulterado la palabra. Amén. Pero cuando hay cielos abiertos es porque uno quiere ser transparente con la palabra. Amén. Para que haya cielos abiertos tienes que interceder por tu pueblo, amén, y por tu ciudad y por la nación completa. Pero esto solamente se alcanza cuando nos sumamos, amén, a uno que está ayunando, uno que está intercediendo, amén, y se levantan para hacer las cosas con transparencia delante de Dios, amén. Bueno, así en este tiempo postrero Dios está abriendo los cielos y Dios ha hablado de manera continua. Mire, yo le cuento, no sé cuánto tiempo me queda, yo siempre peleándome con el tiempo, amén. Mire, para gloria de Dios, amén, mi familia, como familia tuvimos una visitación de Dios, amén, hace 20 años, 22 años, amén, donde en una velada como familia, amén, mis hijos empezaron a profetizar, a tener visiones y a estar como borrachitos, amén, y veían que se abrían los cielos y que bajaba el arca del pacto sostenida por ángeles. En el cielo se veía un manto sostenido por 4 palomas, donde se veía también un vallado de ángeles, amén, aéreos, y también un vallado de ángeles terrestres y un ángel principal a la puerta de la casa, amén. Pero ¿sabes por qué vino esa visitación? Claro, Dios todo lo pone en el corazón de una persona, porque siempre desde que se conoció a Dios, y es más, antes de conocer o de estar dentro de una iglesia, amén, ya había ayunos, ya había oración, que bien que mal, amén. Y ayunos y ayunos porque estaba necesitado de Dios, amén. Ayunos largos, amén, ayunos de un día sí, un día no, amén. Y bueno, lo más largo 11 días, amén. Ayunos en 4 días, una comida, otro ayuno, 4 días, 16 días, 4 comidas, amén, provocando que los cielos se abrieran. Y aunque no sabía mucho, amén, ahí estábamos dando la batalla, hasta que vino una visitación de Dios como familia, amén. Y todos como un pentecostés, como borrachitos, porque eso decían de los que estaban en ese aposento alto cuando los oían hablar en lenguas diversas, amén, diciendo unos que ¿qué es esto? Y otros burlándose. De todo va a haber, amén. Bueno, eso sucedió en aquel tiempo con una familia físicamente hablando, amén. Pero yo espero en este tiempo, amén, que haya cielos abiertos, que haya una visitación de Dios, amén, para esta familia, donde los que lo toman a uno como padre lo reciban, los que no quieran ser hijos, bueno, de lo que se van a perder, amén. Pero los que son hijos, sí, no porque lo dicen, sino por lo que hacen, así como decía, ¿verdad? Fe no es el que dice que tiene fe, fe es el que obra conforme a esta palabra. Eso es fe, el que le llamo yo una fe práctica, amén. Y eso yo quiero, porque dijimos, ¿verdad? Y fíjese, Daniel supo esperar y supo ver el tiempo del cumplimiento de la promesa, donde Dios iba a volver de su cautiverio al pueblo de Israel que estaba cautivo en Medo-Persa al final, amén, para volverlos una vez más a su tierra de origen, amén. Y ¿sabe qué? Hay un pueblo, no nada más aquí,
a nivel global, un pueblo que está cautivo, amén, y que es necesario que haya intercesores que aboguen por este pueblo para que tengan cielos abiertos, amén, para que volvamos de nuestro cautiverio, ¿sí? Y como Daniel, ¿sí? Entendidos en los tiempos, ¿sí? Y entendidos en los tiempos, pero sabiendo lo que se tiene que hacer, amén. Bueno, yo ahorita me propuse ponerme en ayuno, amén. Ahorita ya llevo 15 días, un día sí y una comida, y otro día y una comida, y otro día y una comida. Esta semana me aventé 2 días y una comida en un día nada más, pero yo quiero continuar, amén, hasta que se abran los cielos para toda la casa que quieren ser hijos, amén. Este viernes tuvimos una pequeña ministración declarando, amén, que venía el bautismo en fuego, porque ciertamente Juan el Bautista bautizó con agua, pero el que venía detrás de él iba a bautizar con fuego, amén. Y este es el tiempo del cumplimiento de la promesa, amén. Y yo quiero orar para que el que lo reciba, no puedo orar por todos de manera personal, pero el que lo crea y que primeramente quiera ser hijo, amén. El hijo cumple con todo compromiso que se demanda en la casa. El que no cumple con su compromiso no es hijo, aunque lo grite, aunque lo zapatee, aunque eche muchos brincos, amén. No, es aquel que es obediente a la palabra que un padre está trayendo. Usted juzgue las palabras si vienen de Dios o vienen de hombre, amén, para manipular, para controlar, amén. Y pues eso no debe de haber dentro del pueblo de Dios, amén, amén. Bueno, voy a orar. Padre, yo declaro, Señor, si he encontrado gracia delante de ti, ten misericordia de este pueblo, Señor. Yo te ruego por él, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas toda cautividad en la cual nosotros podamos estar. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Tú nos has bautizado, tu presencia está en nosotros, tu Santo Espíritu, pero ahora queremos que esa presencia se manifieste en fuego. Señor, que venga un bautismo de tu Espíritu Santo. Señor, que nos mudes en nuevas criaturas. Señor, que nos des las agallas, que nos des el temple, Señor, que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poderte defender ante toda religión que se levante, todo humanismo, todo aquello que raya, Señor, en conocimiento de Dios cuando no lo es. Sí, Señor, que levantes, Señor, esos Juan Bautistas que digan: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Oh, bendito Dios. Y así, Señor, como un Juan Bautista, Señor, que se plantó varonilmente para establecer tus principios de reino, Señor, para que tú pudieras recibir un pueblo, Señor, para que por medio de su prédica y por medio como un Jeremías, para derribar, para desarraigar, para destruir, pero para después plantar. Sí, amén, Señor. Así queremos ser, bendito Dios, porque esta casa no tiene el título de iglesia profética, arca del pacto, Señor, para presentar un eslogan bonito. Señor, queremos vivir conforme al llamado que nos has hecho, porque tu gloria está aquí. Sí, amén, Señor. Y queremos, Señor, comportarnos varonilmente, Señor, para defenderte. Sí, Señor, para ser tus representantes como profetas en medio de las naciones. Y también, Señor, para presentar sacrificios, para seguir en nuestros cuerpos
los dolores de Cristo. Sí, amén, Señor. Yo declaro cielos abiertos para cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Sí, amén, Señor. Así te derramas, Señor, para la casa que en este día dice: tú me dignificas, porque yo vengo delante de ti arrepentido, porque el arrepentimiento nos dignifica. El arrepentimiento genuino y verdadero nos hace hijos para sentarnos a la mesa y comer cordero, o dicho de otra forma, el que lava sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Tú eres el árbol de la vida, tú eres el cordero pascual. Bendito Dios, y este es el tiempo de la lluvia tardía para que te derrames abundantemente. Y Señor, aunque sembramos con lágrimas, nos volveremos levantando nuestras gavillas para no llegar delante de ti con manos vacías, porque tú vienes pronto y tú vienes por un pueblo que esté trabajando. Tú vienes por un pueblo que tenga gavillas en sus manos para que le puedas decir: mayordomo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oh Padre, esto te pido, Señor. Sí, Señor, yo declaro la lluvia tardía, Señor, sobre tu plantío de Jehová somos, para gloria, honra y hermosura de tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesús. La gloria sea para el Cordero, la gloria sea para aquel que está sentado en el trono, y está sentado en el trono porque venció. Sí, amén, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.